queridos hermanos, amigos? Estamos en un nuevo capítulo de nuestra historia. Hoy día para hablar de otro apasionante tema que se llama los seminarios teológicos en Chile. Y para ello hemos invitado a un invitado muy especial, a nuestro pastor José Peña, quien es también un consiervo en el Señor, pastor de una congregación, además profesor de teología por muchos años y en este caso, junto conmigo en algunos momentos, en distintos periodos, hemos sido ambos una especie de los presidentes de los seminarios teológicos de Chile. Así que, Pastor José Peña, muy bienvenido al capítulo de hoy. Gracias, Manuel. Encantado y feliz de estar nuevamente contigo en este programa, compartiendo con los hermanos que nos están viendo. Bueno, Pastor José Peña, hoy día queremos traer a la palestra el tema de la educación cristiana a través de los institutos teológicos. Pero partir un poquito haciendo una rememoranza, ¿desde cuándo esto se hizo importante en el mundo evangélico? ¿Ya? Porque hay que entender que, ¿por qué lo quiero llevar a este tema? Porque como la mayoría del pueblo evangélico chileno es pentecostal, piensan que no es necesario educarse, prepararse. Pero resulta que cuando uno estudia la historia se da cuenta que los pensamientos evangélicos como el de Pedro, que dice crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, eso no se logra de la noche a la mañana o así porque viene un espíritu y nos llena de conocimiento la cabeza, sino que hay que, como la misma Biblia también lo dice, escudriñar las Escrituras para poder saber de qué se trata y luego, como pasaba con Nehemías, ¿no es cierto? Antes de enseñarla hay que conocerla y practicarla. Entonces, si podemos hacer ahí un pequeño resumen antes de hablar de los seminarios teológicos ya del siglo XX y de nuestro tiempo en estos días. Sí, yo recuerdo tiempo atrás, mucho tiempo atrás, leyendo un libro de José María Martínez, que es Hermenéutica Bíblica. En una parte de sus capítulos dice lo siguiente: el Espíritu Santo es guía, pero no es atajo. Entonces, eso para entender de que el Espíritu Santo nos guía a estudiar. Pero en ningún caso va a ser un atajo, no podemos tomar al Espíritu Santo como una excusa que nos va a evitar a nosotros nuestro propio esfuerzo. Porque en la Biblia tenemos muchos ejemplos, como tú bien lo has dicho, en el Antiguo Testamento tenemos a Esdras, tenemos a personajes importantes como Moisés, los mismos profetas. Los profetas tenían que ser tan responsables para predicar, para profetizar. Ellos tenían que ser conocedores absolutos de la Torá, ¿no es cierto?, de la ley. No es gente que esperaba, Señor, coloca la palabra en mí nomás. Ellos tenían que estudiar. Dios hacía su parte, ellos hacían la otra. Y en el Nuevo Testamento, porque tenemos a la mayoría de los apóstoles, Pablo es la gran institución de la fe, un hombre muy ilustrado, le escribe a Timoteo, le dice, entre tanto que voy, antes que vaya, preocúpate de la enseñanza, de la exhortación, no descuides el don que ha sido puesto en ti. Entonces, y de ahí en adelante la historia de la iglesia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que se dedicaron al estudio, porque el estudio es parte de la espiritualidad de un creyente. Quien escudriña la Escritura, aunque no lo entienda así, está estudiando. ¿Ya? Además que la Biblia nos anima en muchos pasajes a meditar en la palabra de Dios de día, de noche. Exacto. A inquirir en las Escrituras Sí. el conocimiento de la misma, porque de ahí uno logra conocer más profundamente a Dios. Si no, ¿cómo vamos a desarrollar nuestra espiritualidad de una forma que no la conocemos? Ahora, llegando, indudablemente eso marcó también un antes y un después de la Reforma, porque muchos curas católicos nunca habían leído la Biblia, no sabían el contenido y tenían el rango, por así decirlo, y hacían cosas que no tenían ni idea de lo que significaba. Y pasó eso también en la época de la colonia acá en este continente latinoamericano, donde llegaron esos tipos de curas que ni siquiera tenían una Biblia en la mano para poder hacer sus prédicas, como hoy día es tan común tanto en el mundo católico como en el mundo nuestro. Pero vinieron las iglesias reformadas que justamente rescataron la Biblia, la sacaron a colación y vieron la importancia de interpretarla adecuadamente. De ahí surge la famosa disciplina de la hermenéutica y la exégesis bíblica que acompañó a los grandes reformadores, que todos, entre paréntesis, eran gente ilustrada, porque a veces uno minimiza el Evangelio y piensa que no es para los ignorantes, no, pero era lo más, diríamos,
avesado que había en las sociedades de la época, los que se convirtieron al Evangelio y se dieron cuenta cuán importante no solo era leer y estudiar la Biblia, sino que conocer los idiomas bíblicos. Claro. Bueno, el solo movimiento de la Reforma Protestante con Lutero ya nos remite a una experiencia universitaria. Lutero es profesor en la Universidad de Wittenberg. Él comienza a hacer su propaganda en la universidad, a sus sermones también en la misma ciudad de Wittenberg. Entonces nos damos cuenta de que estamos en un ambiente escolar, ¿ya? Y no nos debe asustar eso porque, como ya lo hemos dicho, eso está consagrado en la Escritura. Somos llamados, nuestra vocación apunta precisamente a estudiar permanentemente la Escritura. Nuestros hermanos judíos, que es el nicho donde nace el cristianismo, ¿no? También son dados al estudio. Un judío bien habido que no estudia la Escritura no es verdaderamente judío. Tiene que estudiar la Torá con toda su fe, con toda su fuerza, con toda la motivación. Y a veces nosotros como que descuidamos ese aspecto del estudio. Pero de la Reforma en adelante, yo diría que la Reforma, como tiene que enfrentarse a una gran institución, que es la doctrina católica, las iglesias reformadas no podían darse el lujo de no estudiar. Tenían que preparar sus argumentos, tenían que preparar sus confesiones de fe, sus fórmulas de fe, sus artículos, en qué creían. Y eso no podía caer del cielo así como de una nube, ¿ya? Como un efecto especial. Eso obedeció los credos, ¿no es cierto? Los artículos de Schmalkalda, Augsburgo, Heidelberg, Westminster, etcétera, ¿no? Llegando al siglo XVIII con Wesley, ¿verdad? Los artículos de la fe metodista. Eso obedeció a un intento por querer defender la verdad en medio de tanta falsedad. Entonces, los esfuerzos que hicieron los académicos, los profesores, los teólogos, que dicho sea paso, en general todos eran pastores. Ahí hay que reconocer de que un teólogo, lo ideal es que sea pastor. Un pastor quizás no necesariamente va a ser un teólogo, pero un teólogo debiera tener esa experiencia pastoral en algún momento de su vida para aterrizar la fe, no andar volando tan arriba, tan escolarmente, tan especulativamente, sin tener puesto el corazón muy, muy apegado a las realidades, para que la teología tenga en verdad un carácter práctico para la fe, no sea algo intelectual. Bueno, la mayoría de los primeros pastores en Chile eran todos foráneos, ¿ya? Sí, misioneros, inmigrantes que llegaron. Y venían preparados. De hecho, el primer pastor chileno, José Manuel Ibáñez Guzmán, antes de ungirlo pastor, le hicieron una especie de prueba. Un examen que para ver cómo estaban sus conocimientos de hermenéutica, de teología y todo eso, cosa que hoy día, si le hiciéramos a muchos pastores, quedarían varios fuera del ministerio. Reprobados. Pero quizás nosotros ¿qué también? pasó después, Pastor Peña, que después del movimiento pentecostal es ahí donde se generan estos dos caminos? Un grupo de iglesias mayormente asociadas a la histórica que sí preparan sus ministros al inicio, y el mundo pentecostal que no los preparaba. Claro, después vamos a hablar cómo eso se ha ido mejorando con el paso del tiempo, pero ¿por qué se dio esa dinámica? Dos cosas sí las puedo retener. Primero, es bien sabido que el movimiento pentecostal surge en un ámbito social bajo, muy humilde, con todas las carencias propias del pueblo, de una nación pobre, de una nación bastante analfabeta. Los índices de alfabetismo eran muy bajos a principios del siglo XX en el país, ¿no? No estamos hablando de religión, estamos hablando de una realidad social. Exacto. Y entonces, ¿qué es lo que hace el movimiento pentecostal? Predica en las calles, predica afuera de las cantinas, en los bares, en cualquier lugar de mala vida. Y ahí están predicando, rescatando. No le están predicando a un diplomático, no le están predicando a un ricachón, le están predicando a gente muy humilde, están siendo rescatadas. Entonces ahí hay una primera razón que explica un poco por qué en sus inicios este pentecostalismo es muy humilde. Y unido a esto está el segundo elemento, que yo creo que el movimiento pentecostal fue tan fantástico, tan extraordinario en sus inicios, tan explosivo su crecimiento. Hay datos interesantes como esta iglesia de 1909, 1910, 1912 ya está extendida en gran parte del país, una cantidad increíble de iglesias.
Entonces, y hasta el día de hoy, qué decir, ¿no? La cantidad de iglesias, denominaciones que surgen de este pentecostalismo criollo. Creo que esa experiencia explosiva, vehemente, poderosa, de alguna manera fue un argumento para el pentecostal para decir, Dios está con nosotros, nosotros crecemos, no necesitamos nada más. O sea, estaba probado que el pentecostalismo crecía de manera espontánea como ningún otro movimiento evangélico protestante en el país. Y entonces yo pienso, esa es la lectura que hago, ¿no? Ahora, la bibliografía que yo he considerado por ahí en mis investigaciones, he visto, por ejemplo, en algún pensamiento de Willy Hoover, que viendo la necesidad, ¿ya? Y no teniendo cómo capacitar, se vio obligado a nombrar escasos pastores. Recursos tenía. Claro, por no, o sea, sin preparación, porque la Material obra sí humano lo necesitaba. Sí. Y ahí vino lo que mencionabas tú, José, el respaldo de Dios a la Sí. obra del Señor con un mensaje sencillo y simple, Sí, que práctico. entre paréntesis, como lo dice Pablo también en Corintios, ¿no? Yo fui a ustedes no con palabras de humana sabiduría. Además, claro, Porque a veces predicó a pensamos Cristo. que el Evangelio debe ser con palabras rebuscadas, ¿no? Pero Sí, el Evangelio sí. es muy sencillo, Sí. es para la gente común. Y bueno, pasó el tiempo, llegaron las iglesias pentecostales foráneas, la Iglesia de Dios, Iglesia Cuadrangular, Iglesia de Dios, que a diferencia de los pentecostales en Chile, Asamblea de Dios también. tenían seminarios teológicos. Sí. ¿Ya? Y también en lo que logramos conocer, investigar, hemos descubierto que ellos buscaron acercarse al mundo pentecostal para ofrecer ayuda, pero el mundo pentecostal, con esto que mencionabas tú, nosotros tenemos Mucha el Espíritu que nos resistencia. enseña. Sí, sí, sí. Entonces no necesitamos que nos vengan a enseñar los de afuera. Claro. Entonces se hizo como una versión, pero esa versión venía ya de 1909 porque habían salido de iglesias que limitaban mucho Sí. el accionar del Espíritu Santo. Sí, y fueron esas iglesias madres históricas, de las que sale el pentecostalismo, nace ahí, fueron muy críticos, muy severos en el juicio de este movimiento. Entonces creo que personajes del pentecostalismo como Hoover y los que le suceden hacen la siguiente lectura. Nosotros no podemos volver atrás a ese tipo de estructura eclesial que es racional, estudia mucha formalidad, mucho ritualismo, pero eso podría matar el movimiento. Entonces el pentecostalismo se aleja y con sobrada razón, porque el pentecostalismo tuvo éxito. Fue su crecimiento, insisto, un crecimiento explosivo, las conversiones, la cantidad de testimonios, la expansión de este movimiento pentecostal a todas las latitudes, y no solamente en Chile. Pensemos que el pentecostalismo también se exportó. Claro. Argentina, Bolivia, Perú, el pentecostalismo chileno. De manera que el éxito Europa, era... porque yo soy supervisor de la iglesia Europa, pentecostal en Europa. Oceanía claro. también, ya que esté Sí. bien. Entonces es un fenómeno extraordinario. Frente a ese argumento, esa evidencia, yo diría, claro, el pentecostal con justa razón puede decir, nosotros hemos seguido avanzando sin necesidad de estudiar. Pero hay que entender de que si el pentecostalismo, perdón, esa es la lectura que hago. Si el pentecostalismo ha tenido éxito, no se debe a la ignorancia, se debe a la piedad del pentecostalismo. A este pentecostalismo que ora, este pentecostalismo que busca a Dios, este pentecostalismo piadoso, aferrado a la Escritura, humilde, pero muy obediente, muy disciplinado. El éxito del pentecostalismo se debe a eso, pero no se debe a que no estudiaran. Y creo que eso es bueno aclarar. Las causas de este crecimiento pentecostal se debe a las virtudes del pentecostalismo. Y no hay que entender la falta de estudio como una virtud, sino como un defecto propio de la época, porque sencillamente no habían herramientas, no habían instrumentos, no habían oportunidades para estudiar. No obstante, hay que hacer el alcance, no sé si tú recuerdas, pero muchos de nuestros próceres tenían bibliotecas. En sus casas tenían diccionarios, tenían comentarios bíblicos. Eso significa que el pentecostal, de todas maneras, aun cuando no tiene estudios formales, sí se esmera desde lo personal por prepararse. Claro. Ahora, quiero llevarte, José, a algo que en algún sentido nos representa también a los dos, porque ambos en algún sentido tenemos casi la misma experiencia. Fuimos y hemos sido desde ahí profesores de teología de distintas organizaciones, pero una de ellas, la más clásica, sobre todo para el mundo pentecostal, fue el IBN, el Instituto Bíblico
nacional. Y creo que lo sigue siendo, ¿no? Que se llamaba originalmente Instituto Bíblico Pentecostal, porque su fundador, el hermano Pablo Hoff, justamente quiso ayudar a los pentecostales, y de ahí que se generó un acercamiento y representarle al mundo pentecostal esa necesidad de educar su gente y a sus pastores. Pero ¿recuerdas tú todas las batallas, todas las anécdotas que nos contaba el hermano Pablo Hoff en vida de los intentos por acercarse al pentecostalismo, cómo algunos pastores lo recibieron, cómo otros sencillamente no le pusieron atención, no lo tomaron en cuenta? Exacto. Y bueno, tuvo que lidiar mucho, y algunos diciéndole literalmente que no necesitaban la ayuda de ellos porque a ellos les enseñaba el Espíritu Santo. ¿Ya? Sí. Con esto que explicabas tú antes, entonces nosotros a veces hoy día nos reímos, pero con el paso del tiempo agradecemos al Señor que haya traído esta institución. Sí. Pero fíjate, decíamos, las iglesias históricas desde siempre han educado a su gente, y de hecho los seminarios teológicos, ya para ir al tema puntual, hay algunos que tienen 100 años o muy cerca de 100 años, 60 años, 80 años, y casi todos ellos van por el lado de las iglesias históricas. Sí, los bautistas. ¿Ya? Por el lado nuestro, pentecostal, metodista. Indudablemente en 1978 llegó el IBN, y después empezaron a surgir de las grandes denominaciones pentecostales muchos seminarios. Entiendo que tú diriges un seminario teológico actualmente, y hemos visto cómo hay en algún sentido una masificación de los institutos teológicos en distintas denominaciones, y eso ha permitido que muchos de nuestros miembros y aún pastores se eduquen adecuadamente. Entonces surge también lo que conocemos como ASID, ya que es una asociación de seminarios teológicos del Cono Sur, ya que es en algún sentido la forma de poder reconocer los estudios, ya que no los reconoce el gobierno, por lo menos una organización internacional reconoce los estudios y trata de equipararlos. Ya, por si, por ejemplo, yo me trasladara a Argentina y quisiera que allá reconocieran mi estudio, entonces homologan para de esa manera saber en qué nivel estamos. Eso hizo que el Instituto Bíblico Nacional, donde nosotros éramos profesores, subiera su nivel. Nosotros mismos estudiamos los básicos, el bachiller, la licenciatura, hasta sacar títulos superiores, que después nos capacitan para seguir enseñando en niveles superiores en distintos lugares donde Dios nos ha abierto la puerta. Pero cuéntanos de tu experiencia en ambos casos, o sea, en este transitar en las iglesias pentecostales para hacer ver a las autoridades de nuestra iglesia la importancia de educarse, y también de esto tan lindo que nos ha permitido el Señor de representar a nuestro país, a Chile, en organizaciones internacionales como los encargados o los presidentes, o el título real es secretario nacional de las instituciones teológicas del país mencionado. Sí. Bueno, ha sido realmente una gran alegría, muy fecunda, es una experiencia maravillosa poder representar las instituciones teológicas. Es una gran tarea también, ¿verdad? Porque pero privilegio al mismo tiempo, ¿no? Es harta pega, pero también es privilegio porque te permite conocer a mucha gente, te permite conocer la realidad de las otras instituciones, no solo históricas, sino que también pentecostales, a través de ASIT, la Asociación de Seminarios e Instituciones Teológicas del Cono Sur, que es el nombre, que este año, en noviembre, cumple 60 años. Y por lo tanto es una de las asociaciones teológicas más antiguas, por lo menos en América Latina, ¿no? Y entonces en esta tarea hemos podido conocer todas las realidades y nos damos cuenta precisamente que hay un gran avance en el mundo pentecostal. La mayoría de las iglesias pentecostales en la actualidad hacen un gran esfuerzo por preparar a sus líderes, a sus pastores. No todos, todavía hay una larga tarea que hacer, hay un largo trabajo, muy arduo, muy sacrificado, pero sí tenemos que admitir que con felicidad que hay bastantes logros. Conozco varias iglesias pentecostales en Chile que tienen sus propios seminarios, que se esfuerzan por preparar a sus líderes. Y ese paso va a ser determinante en el crecimiento de la iglesia en los próximos 100 años. Porque los primeros 100 años del pentecostalismo se debió a un fenómeno específico, carismático, espiritual, etc. Ahora, los próximos 100 años tiene que seguir este carismatismo, esta fuerza del espíritu, pero acompañada también de una formación teológica, doctrinal, que venga a darle más cuerpo a la experiencia pentecostal.
Lo pentecostal, lo carismático, con el estudio o lo teológico, no tienen por qué ser, digamos, fuerzas en pugna, sino que fuerzas complementarias. El pentecostalismo tiene que ser explicado, tiene que tener una fundamentación bíblica. ¿Por qué somos pentecostales? ¿Qué dice la Escritura sobre lo pentecostal, sobre los dones del Espíritu, sobre hablar en lenguas, sobre el poder de Dios? ¿Necesita eso ser aclarado bíblicamente? Por supuesto que sí, y necesita ser aclarado precisamente porque estamos en una época donde los medios de comunicación, lo mediático que es el conocimiento, la democratización del conocimiento, hace de que nosotros estemos permeados por cualquier tipo de información. A veces mucha esa información es buena, pero también hay momentos en que esa información que está en las redes es equivocada. Y las iglesias pentecostales necesitan poder discernir, diferenciar entre lo bueno y lo malo, que es lo propio de su identidad. Ahora ¿Cierto? tú, José, hacías mención a una cosa muy importante, que a través de ACID uno conoce una realidad que, al igual que el pentecostalismo cuando surgió, que éramos muy hacia adentro. Entonces, estando en Chile, hay que darse cuenta que el mundo evangélico no es solo Chile, Claro. sino que existen todos los países del mundo iglesias evangélicas de distintas tendencias, y en ACID hemos conocido seminarios de distintas denominaciones, pero también hemos conocido los ilustres teólogos latinos del Cono Sur. Claro. Convivir con ellos, saber y mirar a un escritor de algún libro, por ejemplo, y que tú lo tengas sentado al frente o dando una ponencia, ¿ya? Cosa que no estábamos muy acostumbrados acá en Chile, porque uno de los sueños que tenía, por ejemplo, Pablo Hoff y algunos de yo mismo, es que se levante una nueva generación de teólogos, ojalá chilenos, pero escritores, que justamente esas experiencias que tú mencionabas recién las puedan escribir para que no solamente seamos vivenciales nomás, como muchos nos critican a los pentecostales, sino que saber explicar por qué nos emocionamos, por qué disfrutamos los dones. Las justificaciones bíblicas y teológicas de la experiencia pentecostal. De la experiencia pentecostal. Entonces, ahí, por ejemplo, en esa tribuna hemos podido conocer, pero a su vez ellos, en el caso mío, yo di muchas charlas y conocieron la realidad pentecostal chilena. Hay una retroalimentación, ¿verdad? Exacto. Entonces ellos también se dieron cuenta de cómo era la cosa acá en Chile, esa vivencia del espíritu que se maneja en tantas iglesias. Entonces un enriquecimiento tremendo que hace mucha falta en el día de hoy de seguir plasmando con la aglutinación de estos seminarios en ACID Chile. ¿Qué piensas tú que es la tarea pendiente que hay en los seminarios teológicos, tanto hacia las iglesias como hacia la sociedad? Yo sigo sosteniendo, sigo reflexionando en esto, que entre el ámbito de la iglesia y el ámbito de los institutos bíblicos sigue existiendo una suerte de tensión. Por una parte, las iglesias ven a los institutos teológicos como cabezones, como gente que les interesa solamente una reflexión racional, muchas veces liberal, progresista, que prácticamente no se cree en nada. Y bueno, hay que decir que en ocasiones puede que las iglesias tengan razón frente a esas acusaciones, porque probablemente han tenido malas experiencias de los institutos cuando se enfrentan con un profesor arrogante o con un estudiante arrogante que llega a la iglesia a tratar de corregir a su pastor. Claro. Entonces le hace un mal favor, un flaco favor a las instituciones teológicas, un alumno o un profesor, un académico que llega a su iglesia y llega a corregir y llega a decir que todo está mal. Entonces, con justa razón, a veces las iglesias pueden tener una especie de resistencia a las instituciones teológicas. Entonces, por un lado, encuentro que las iglesias, no todas, pero en general estoy diciendo, ¿no? Las iglesias pueden tener una tendencia a mirar los institutos como fríos. Y por su parte, los institutos pueden catalogar a las iglesias como ignorantes, que no estudian, que no aprenden, que son descuidados, que son desordenados. Entonces, tenemos que tratar de evitar ese tipo de argumentos, ¿no? de denominarnos unos a otros con esa categoría de palabras. Evitarlas y darnos cuenta que formamos parte de un mismo pueblo. Los institutos teológicos creo que han sido levantados, ¿no? Eso es lo que supongo, para servir a la iglesia, para servir a Dios, para ser un brazo armado, entre comillas, de la iglesia, apoyar el liderazgo, a los laicos,
todo el servicio cristiano, no solamente lo dogmático. Un instituto bíblico no enseña solamente cosas dogmáticas, un instituto también enseña realidades prácticas, cómo aplicar la fe, consejería, por ejemplo, psicología pastoral, homilética, liturgia, rito. O sea, los institutos bíblicos también tenemos esa posibilidad de poder aportar desde el punto de vista práctico. Pero tenemos que hacer todos un gran esfuerzo. Las iglesias por abrir un poco más su corazón a esta necesidad de estudiar, orar y buscar un punto medio, ¿no es cierto? Y por su parte también, creo, los institutos bíblicos ser mucho más humildes, no ser tan prepotentes y pensar por el sentido práctico que tiene la función o la misión de un instituto teológico. Bueno, la última pregunta, ya nos queda 1 minuto y medio. Tiene que ver con que nosotros, como lideramos en algún momento esta institución acá en Chile, hemos estado luchando por el reconocimiento del Estado. ¿Qué piensas de eso? Bueno, te decía antes de comenzar el programa, este es un cuento larguísimo, pero creo que se han hecho muchos intentos. Hay que valorar mucho el trabajo de algunas instituciones. IBN, el Instituto Bíblico Nacional, por mucho tiempo ha trabajado en esto. El Seminario Teológico Bautista también ha hecho un gran esfuerzo. Por otro lado, también tenemos a la Comunidad Teológica, que también han trabajado bastante por largos años. Entonces, bueno, hay que valorar eso, ¿no es cierto? Sin embargo, de repente uno siente que el Estado como que no le pone todo el apoyo, como que no cree mucho a esto. Yo creo que las iglesias evangélicas, las instituciones teológicas, tenemos todo el deseo de este apoyo, pero parece que desde afuera no hay mucha voluntad política. Bueno, a veces, ahí necesitamos un poco más de rodilla, dirían los pentecostales. Rodilletica. Para que Dios pueda finalmente darnos una respuesta. La despedida, Pastor Peña, y gracias por estar con nosotros en el programa de hoy. Gracias, Manuel, gracias una vez más, un gusto conversar de estos temas. Es poco, aparecen temas a cada momento, ¿no es cierto? Pero con este pequeño granito de arena esperamos contribuir a aclarar, orientar y, ¿por qué no, motivar a la gente, a los hermanos, a que valoren el estudio, valoren la iglesia y por lo mismo valoren el tener que prepararse para servir al Señor. Bueno, a nuestros televidentes, muchas gracias por estar con nosotros y esperamos vernos en un próximo capítulo de nuestra historia.